Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Cine, Series y Música, el podcast aquí donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Y seguimos en cuarentena aquí en Santiago, aquí en Chile. Pero no es por eso que vamos a dejar de hacer el podcast. Y como siempre, con nosotros está al otro lado del micrófono el señor Pancho Lobo Cinépata. ¿Cómo estás, Panchito? Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy bien, están gracias. nuestros oyentes? ¿Cómo han estado? Espero que se estén quedando en la casa, pues, o saliendo lo menos posible, no saliendo a exponerse, porque está fea hoy día dieron algunas cifras que dicen que está bastante fea la cosa, así que mejor el que tenga la posibilidad de no moverse de su casa, no se mueva por ningún motivo, a menos que venga un temblor, desde luego. Obvio. ¿Y que han habido algunos durante la semana pasada también? Estuvo temblando un poco aquí en Chile. Eso va a ser gracioso cuando venga algo así y haya que salir. Sí. Va a ser muy insólito. Va a ser complicado porque te dicen no salgas, pero vas a tener que salir de forma obligada. Pero bueno, va a ser entretenido. Pero mientras se pueda quedar en la casa uno, quédense. Así vamos a salir más luego de esto, mientras mejor nos portemos. Exacto, mientras mejor nos portemos, porque hay gente que todavía sigue portándose mal y de verdad que dan ganas de pegarle un rato, hay un chachazo, un pape, porque de verdad se han portado sumamente mal. De verdad. Uno lleva 2 meses encerrado en la casa y otro compadre llega y sale, no, nada que ver. No, hay que ser obediente. Pancho, hoy día tenemos un episodio bien entretenido porque hablamos de la semana pasada de nuestras series que más nos marcaron en el 90 y ahí aparece una serie que de verdad hasta el día de hoy, y lo dijimos de forma muy muy rápida, muy... Quedó dando bote en ese capítulo el tema de hoy. Exacto, quedó dando bote y decidimos durante la semana conversar de esto porque al fin y al cabo vamos a hablar de Los Simpsons, de esta familia que comenzó en el 89 y que tuvieron un apogeo, pero han tenido una decadencia durante estos últimos años, en estas últimas temporadas. Curioso que vamos a hablar además de Los Simpsons, una serie que es muy representativa de la sociedad estadounidense en una semana en que la sociedad estadounidense se ha movido de una manera con el tema de George Floyd. Claro. Que ha provocado una serie de protestas. Bueno, ustedes han visto la noticia, Estados Unidos no va a ser el mismo después de esta semana. Y curiosamente, esto coincide con lo que vamos a analizar hoy, que es esta serie que ha sido testigo presencial de la evolución de la sociedad estadounidense en los últimos 30 años. Claro, ha sido parte de eso, pero también es una serie que partió con mucha ironía a la parte de la política, con mucha ironía a temas sensibles, que lo empezó a colocar en la palestra, pero ya después se empieza a desvanecer toda esa idea que partió la serie de una forma tan simple hasta terminar a cosas complicadas. Yo iba leyendo que eran chistes simples, entendibles sobre la sociedad, y ahora era un humor tan complicado sobre la sociedad que era difícil de entenderlo. ¿Por qué dónde partimos? Partimos hablando un poco de la historia de la serie. Partamos hablando de cómo comenzó esta serie, que nació en el 89, y tú decías muy bien en el capítulo anterior, que partió en un programa aparte de lo que eran como cortos. Claro, retomando un poco lo que hablábamos en ese capítulo, los Simpsons parten cuando Matt Groening, su creador, lleva este proyecto de serie a la 20th Century Fox, una serie basada en él mismo y en su familia, por lo menos en los nombres de los personajes, pero que pretendía ser un espejo de lo que él sentía de lo que era Estados Unidos de los 80, en principio de los 90. Así surge Los Simpsons, primero como cortos, decíamos la semana pasada, en el Late Show de Tracy Ullman, y agarraron tal popularidad que ya en el año 89 debuta su primer capítulo, que es el capítulo de Navidad de Los Simpsons, y a partir de ahí surge la serie ya regular, que fue cortita, fueron 13 capítulos, estoy viendo acá,
pero ya para la segunda temporada del año 90 ya pasó a los 22, 24 capítulos, que son las series, que es formato de serie tradicional. Claro, dentro de ese año del 90 hasta el 95 fueron como parte importante de los premios, ganaron muchos premios, pero sigamos con la historia, ¿cómo partieron? Porque ya del 90, como tú decías, ya empiezan a tener capítulos o temporadas de 24 capítulos aproximadamente. Claro, mira, si bien es cierto, los cortos de Tracy Ullman eran un humor bastante básico sobre temas familiares, pero ya cuando se convierten en serie, el año 89, el año 90, ya empiezan a mostrarse como son, ya no definen a cada personaje, a Homero como el obrero mediocre y de poco seso, Marge la dueña de casa que vive en función de su hogar, Bart el niño problema, Lisa la niña matea y Maggie la bebé que aparece que pareciera que no importa nada, pero resulta que es más pilla que todo el resto de la familia junta. Exacto. Nos sitúan a los Simpsons en la ciudad de Springfield, que es ¿por qué le ponen Springfield a esta ciudad? Es muy gracioso porque si tomas el mapa un mapa muy detallado de Estados Unidos, te das cuenta que en todos los estados hay por lo menos una ciudad o pueblo que se llama Springfield. En todos los estados de Estados Unidos. Y por eso dijo Matt Groening, ya, pongámosle Springfield, pues, uno más, ¿qué va a hacer? Nos pone este pueblo que gira en torno a una planta de energía nuclear, con sus autores y con sus vecinos. De a poco nos van introduciendo a todos los personajes. A Ned Flanders, el vecino fanático religioso, al director Skinner, el profesor, al señor Burns, el millonario, digamos, del pueblo. Y todos estos personajes que ya empezaban a definirse como una mirada bastante sarcástica a los estereotipos de la sociedad que les toca, de la sociedad estadounidense básicamente, pero que se van repitiendo a lo largo de todos los países y todas las ciudades del mundo. Por ejemplo, el jefe Gorgory, que es el policía flojo y corrupto, el alcalde Diamante, que es el político corrupto, el doctor Hibbert, que es el médico de cera, Lenny y Carlos, los amigos tan flojos y mediocres como Homero, y así, Moe, el cantinero, Barney, el borracho consuetudinario, todo lo que puede caber en una ciudad lo estaban retratando los Simpsons y lo empiezan a definir en estas primeras temporadas. Claro, como tú decías, personajes secundarios que hacían que la serie sea simpática, sea entretenida, porque eran personajes muy divertidos y muy simples también, que reflejaban muy bien a la sociedad en ese momento. Estos son los primeros 2 años de serie empiezan a aparecer estos personajes y cada familia, cada integrante de la familia tiene su propio mundo en torno al cual contar sus historias. Vemos que hay capítulos dedicados solamente a Homero, hay capítulos dedicados solamente a Bart, hay capítulos dedicados solamente a Lisa, y como historia principal, porque dentro de las historias secundarias vemos que ya muchas veces se relacionan unas con otras. Este es un mérito, porque si bien es cierto, Matt Groening, el creador de la serie, contó con con un equipo de guionistas que se mantuvo hasta por lo menos la temporada 10, el año 2000, y siempre con James L. Brooks y Sam Simon, que eran los showrunners de la serie. Los que ayudaron a armar la Biblia Simpson con Matt Groening fueron estos 2 guionistas. Y el equipo de escritores que estuvieron hasta como te digo, hasta el año 2000, Al Jean, Mike Reiss, David S. Cohen, Conan O'Brien, Bill Oakley, Josh Weinstein. Son todos estos que estuvieron en la época de oro de los Simpsons, son estos guionistas que dieron forma a Springfield. Y una cosa que llama la atención, que pese a que plantea de manera la historia se plantea desde un punto de vista del humor negro y del absurdo, una cosa que tenían los Simpsons era que entre todo se desarrollaba dentro de un marco realista. Salvo los capítulos de Halloween, tú no veías, no sé, que por arte de magia pasaban las cosas en Springfield, o no sé, de repente encontrar un genio de la botella que le hace favores a Homero y Homero un día para otro no, todo lo que pasaba en la serie era un marco realista, digamos, una cosa que se podía creer que se podía hacer posible en la realidad. Claro, que podía suceder en algún momento para nosotros, para la gente que estaba viendo la serie. Exacto, y eso yo creo que fue un factor tremendo, tanto en la identificación que generaron los Simpsons con la clase media a nivel mundial, y que se caracteriza por
y que fue una de las cosas que definió la serie. Y cuando se empieza a salir un poco de este marco realista es cuando empiezan los problemas, pero ya vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto y eso es lo que quería partir, porque partamos que antes de llegar a la decadencia, porque de verdad hay distintos puntos donde muchas personas han analizado también esta decadencia, han escrito en YouTube para la gente que quiere buscar también algunas otras teorías, pero partamos hablando de cuando los Simpsons tuvieron sus mejores temporadas. Uno los consideran que parte de la temporada número 3 hasta la número 8, que son el apogeo y las temporadas más importantes. ¿Por qué? Porque marcaba la ironía, el humor político, y no se preocupaban de los problemas que podían ocurrir, sino que lo hablaban y lo enfrentaban. Y eso hacía que la gente se reflejara y se enganchara con los personajes que tenía. Se enganchaban con un Homero, que aunque era medio bruto, medio tonto, pero sentían que el personaje era querido, se hacía querer muy fácilmente. Eso es cierto, eso que dices es cierto, porque, bueno, tal cual como tú acabas de decir, entre la temporada 3, que corrió el año 91, hasta la temporada 7, más o menos 8, el año 96, fueron las temporadas de oro de Los Simpsons, donde todos los capítulos, era raro ver un capítulo malo de Los Simpsons, un capítulo no muy gracioso de Los Simpsons en esa época. Todos tenían por lo menos un chiste bueno, una secuencia memorable. Y aquí, bueno, obviamente eran temas que, claro, si bien es cierto, partían de la base de la familia de clase media promedio gringa y de su entorno, pero te metía temas religiosos, políticos, te hablaba del racismo, te hablaba de la homofobia, de la misoginia y cosas que... recordemos que los Simpsons parten con una serie de humor para adultos y era raro ver, incluso en una serie para adultos de esta naturaleza, que pusieran tanta atención en temas reales, en conflictos reales de la sociedad. Y otra cosa que se incurre mucho, que cuando se habla de humor adulto, muchos piensan que muchos confunden el concepto de humor adulto con hablar de bromas sexuales, chistes ofensivos, cosas así. Los Simpsons demuestran que ese no es el humor adulto, sino que es la manera de cómo miras tú ciertos temas. Y esa fue la base de estas temporadas grandes, que es por la manera, la visión que todo este equipo de encabezado por Matt Groening venían de la sociedad y de cómo la plasmaban en las situaciones absurdas que le vivían a la familia y a su entorno. Exacto, como tú dices, esa era la visión que ellos querían también tocar y también ver y colocar en la palestra. Recordemos que en Chile, durante el 90 y mucha parte del 2000, Canal 13, esas temporadas que estábamos hablando, la daba prácticamente en las noches. ¿Te acuerdas que era después de Video Loco que daban los capítulos de Los Simpsons? Porque eran temas muy complicados para tocarlo, pero se enfrascaban igual y los colocaban en Canal 13, en el canal de Los Angelitos, y lo daba muy tarde para que la gente gente adulta, gente mayor, los pueda ver, o lo podrían ver. Tomamos, por ejemplo, uno de los capítulos clásicos, que es Bart vende su alma. Ahí habla mucho de... Si bien es cierto, te plantea unas situaciones chistosas, desde el punto de vista humorístico, pero te plantea temas trascendentales como la existencia del alma, la fe, la fe, es el capítulo que si tú no analizas obviando los chistes te da para pensar bastante. Hay otro capítulo que también más o menos se llama la homerofobia, que es cuando Homero se hace amigo de un vendedor de una tienda así como la del precio de la historia más o menos, pero se acaba la amistad cuando Homero descubre que este amigo es gay. Y aquí tenemos un tema de la homofobia, del acoso sexual, hablaba del poder económico, de la relación entre poder económico y poder político. No sé, eran temas bastante peludos de tocar, pero que eran bastante ingeniosos y el trabajo que se hacía era tan acucioso, la conversión de estos temas de difícil de tocar en la mesa, digamos, la mesa dominical, los convierte en un tema que se acercaba al ciudadano medio que no siempre está atento a ello. Y esa era la gran gracia que tenían los Simpsons en esa época. Y eso fue lo que catapultó
bien digo, catapultó a la serie tener un éxito durante los 90, ganar premios, lo que decíamos, ganar Grammys, no, ganar Emmys, y también en el 2000 lo consiguió teniendo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bien, y sin contar los millones de dólares que ha reportado por concepto de merchandising, camisetas, juguetitos, los DVDs de la serie, y ahora Blu-ray. Hay a propósito una anécdota que cuenta Matt Groening cuando sale la primera temporada en DVD. Dice, lo más absurdo es que van a haber cambiado los formatos para ver videos antes que terminemos la serie. Esto lo decía el año 2004 cuando sale por primera vez en DVD la serie. Y tiene razón, porque ya estamos pasamos al Blu-ray, pasamos al 4K y siguen saliendo los Simpsons. Oye, pero no todo no todo lo bonito era eterno. Pese a que Fox tiene los derechos de la producción hasta el 2082, la obra de Matt ha ido decayendo durante los años. Exactamente. Bueno, si hablábamos de esta época de oro que fue hasta el año 2000 más o menos, ya en la temporada 11, que es la que corre ese año, en la temporada 12 empezamos a ver ya los primeros signos de que la serie no está bien. Deja esta vocación por el humor un poco más, no digamos por intelectual, porque no sé si esa sea la palabra, pero empieza a decaer el nivel de los chistes, se empieza a poner mucho más básico. Esta temporada, por ejemplo, la 11, tenemos este capítulo que se llama Homero contra la dignidad, que ya da señales de que no está funcionando bien la serie, porque en este capítulo Homero es violado por un panda. Entonces que se puede cometer contra una persona, y aquí lo ponen como algo gracioso. Y no es que uno sea moralista, pero hay cosas de las que no hay que reírse, digo yo. También vemos este capítulo que es Jinetes Galácticos, en que Homero tiene que competir en tiene que competir en una carrera de caballos contra duendes. Lo que hablaba hace un rato atrás, que la serie se lleva en un marco dentro de todo realista. Aquí se quiebra esa situación. Claro, lo que decíamos, partió con un humor agudo, pero después empezó a ser un humor más complicado, a temas originales, a bromas absurdas, pasó a ser unas bromas más forzadas, que es lo que tú comentabas también al principio del podcast, que eran un chiste bueno, que era cortito, y que después te reías en otro que también era cortito, pero ahora el chiste era como más largo. Entonces era como complicado seguir en el humor. Bueno, esto coincide, digamos, como decíamos también nosotros atrás, que para el año 2000 todos los guionistas de la época de oro de los Simpsons habían dejado la serie, y entran nuevos guionistas, nuevos showrunners a trabajar, que no necesariamente entienden el concepto de lo que eran los Simpsons en esa época. De hecho, muchos de ellos, lo que estaba averiguando, muchos de ellos nunca vieron la serie, nunca la vieron, y empezaron a hacer igual los guionistas. Los que reemplazaron, digamos. Exacto. Sí, así es. ¿Qué pasa? Y esto igual es peligroso, porque empieza a tratar de lo que decíamos, que se desfigura la serie, se va deformando. Se van introduciendo cosas que no corresponden al entorno de la serie, o que no aportan tampoco, y que tampoco se animan a hacer algo más radical. El capítulo que muchos citan como la bisagra entre los Simpsons buenos y los Simpsons decadentes, ese que se llama, aquí en español se llama Vidas Prestadas, que es cuando aparece el verdadero Seymour Skinner. Exacto. Pero el capítulo termina en eso, porque al final hacen como que nada pasó. Claro, pero ahí empezó como hay como varias teorías en ese sentido, porque por ejemplo lo que tú decías, las vidas prestadas sobre Skinner, pero hay una teoría también que no tan solo es ese, sino que ese fue como una prueba o es un capítulo así como de que hacer que ese sea, pero fue otro donde hacen el corte ¿te acuerdas que había un capítulo donde aparece el presentador de cine y empieza a comentar sobre las otras temporadas anteriores,
haciendo el resumen Ya. de los capítulos en donde, de hecho, ahí dice, ya no tenemos más ideas y vamos a ver qué pasa. Que fue, creo, en la temporada, al final de la temporada 8, principio de la temporada 9. Bueno, y es que por la temporada 9, como te digo, los guionistas se fueron porque pensaron, ya, hasta aquí nomás llega la serie, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pero la Fox continúa, el problema es que la Fox continúa la serie y empiezan a llegar todos estos guionistas, Meg Scully al principio, y Tim Long, que es el showrunner que creo que está todavía ahora, y que son los que han ido desfigurando a poco los Simpsons. Le han quitado esa agudeza, esa ironía, esa capacidad de analizar la sociedad mundial, porque hasta ahora los Simpsons ya no se identifican solo con Estados Unidos, sino que pueden encontrarlo en cualquier país del mundo que siga más o menos el mismo modelo de sociedad. Eso que ha llevado a pensar que los Simpsons predicen cosas. Voy a detenerme en ese punto. No es que todos hemos visto los memes que dijeron, esto los Simpsons lo predijeron, ¿cierto? Sí, claro. Pero yo creo que más que futurología, más que hacer adivinanzas, te demuestra la mirada que tenían, la mirada concienzuda y detallista que tenían estos guionistas anteriores respecto a la sociedad, respecto de su entorno, que les permitía generar estos chistes o situaciones absurdas en que se ven involucrados los Simpsons, en que se ve involucrado Springfield, y que han terminado pasando en la vida real. El mejor ejemplo es un chiste de mediados de los 90 en que mencionan al presidente Donald Trump. Sí, donde aparece Lisa en el capítulo del futuro, donde Bar del futuro. Claro, ahí nos hablan de que nos plantea ese capítulo que Lisa tiene que pagar la deuda externa que dejó Donald Trump. Exacto. Veamos primero sale Donald Trump y veamos qué está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Completa, y con lo que tú dices, mucha gente dijo ahí, no, los Simpsons predijeron esto y preparémonos porque se va a quedar una deuda completa. Exacto. Y deuda que veamos lo que está pasando nomás esta semana en Estados Unidos, vemos lo bien que, para que nos demos cuenta lo bien que está Estados Unidos con Trump. Pero como te digo, esto va más allá de las teorías conspirativas, más allá de que digan, oh, los guionistas de los Simpsons eran divinos. No, era un análisis tan bueno que hacían de la sociedad, que la sociedad, por así decirlo, se ha terminado imitando a los Simpsons en vez de que los Simpsons imiten hagan chistes de lo que está pasando. Claro. Y no sé si sea buena idea que los Simpsons, que la sociedad, la vida real, imite la vida de los Simpsons. No sé si sea buena idea. Quizás hay algunos someros dentro de nuestra vida, de nuestra comunidad, y lo asociamos. Oye, pero este cambio que tú decías tiene algo asociado, que todas las series, o gran parte de algunas series, lo han hecho, que generan este cambio. Tú hablabas de vidas pasadas, que la vida de Skinner, que como que si nada pasó. Pero no tan solo en Los Simpsons, han ocurrido también en otras series. Sí. Claro, y eso pasa cuando las ideas empiezan a agotarse, que salen cosas de las que después nadie se acuerda, o no se atreven a ir más allá, no se atreven a ser rupturistas. Pero eso ya sería ir dando muy fino y empezar a revisar las cosas por las que los Simpsons han empezado a decaer. La primera es la fatiga de material, por así decirlo, que es lo que te acabo de contar, el agotamiento de ideas, que ya no se le ocurren cosas nuevas que hacer o cosas que sean rupturistas, que marquen a la serie y provoquen un gran cambio o que realmente resulten atractivas para los Simpsons. Por el contrario, hay un concepto que se habla mucho, sobre todo en materia de series, que es el de la flanderización. Concepto como eso de la flanderización. Sí, este concepto, claro, lo inventaron los Simpsons en uno de los capítulos de Halloween, de los buenos capítulos de Halloween de antes, y dice relación cuando toman un personaje que es gracioso y exageras tanto las características del personaje que ya lo desconfiguras como era. Y más que hacerte gracioso, te resulta desagradable. Y eso, qué ironía, es que sea los Simpsons una prueba de ello. Tomamos, por ejemplo, al mismo Homero, que era el gordo, flojo, tontorrón, mediocre de los primeros años, pero que tenía algo de conciencia. Se preocupaba de su familia, pese a todo,
era preocupado por su familia, por sus vecinos, por sus amigos. ¿En qué está convertido Homero ahora? En un idiota. En un idiota que tú de verdad quieres que le pase algo para ver si muerto por lo menos se le quita a un imbécil. Y además que es cada vez más egoísta, cada vez más flojo. El mismo Bart, por ejemplo, que pasó de ser un niño problema, pero con conciencia, capaz de hacerse responsable de los destrozos que hacía, ahora es un psicópata que disfruta con el daño ajeno. Lisa, que era que solía ser mi personaje favorito de la serie porque era la voz de la razón, ahora es una neurótica desesperada por tener la razón siempre, y podría continuar con todos los personajes que se han ido a pique. Claro, ahí también aparecen lo que hablábamos de los personajes secundarios que hacían algún humor, por lo menos un humor que era en línea a lo que era la familia, pero empezaron a hacer capítulos especiales de esos personajes secundarios que eran largos, monótonos y no aportaban nada a la serie. Nada. Sí, porque tomemos, por ejemplo, uno de los personajes secundarios más populares que es Flanders. Curiosamente un personaje que uno le podría caer mal en persona, pero de la serie es de uno de los más queridos, que es este fanático religioso que siempre está de buen humor, porque tiene su dosis diaria de vitamina iglesia que siempre le da, como él mismo dice, que le da energía, lo mantiene vivo, lo mantiene vigente. ¿En qué es ahora Flanders? Es un fanático que busca el pecado, busca algo que condenarle a todos los demás. Y prácticamente vive en torno a eso. Es decir, todo esto es pecado, todo esto está mal. Y así con cada uno de los personajes. Moe es cada vez más desagradable. El personaje de Moe, por ejemplo. El jefe Gorger es cada día más imbécil. Burns es cada día más perverso. Y ya no causan la misma gracia verlos así, los personajes que alguna vez resultaron agradables de ver. Exacto. Te iba a comentar porque también hay distintos cambios dentro de la presentación también, porque los gags dentro de la presentación del sillón, del famoso sillón al principio del capítulo, era cortito y era puntual a un tema. Ahora también se hacían más largos y más tediosos, que te quitaban muchos minutos del capítulo principal. Sí, es cierto, mira. Hay chistes del sofá que son una de las marcas de fábrica de los Simpsons, que incluso puede que se alargaron un poco más de lo normal, pero tú decías, ya, muy divertido. Uno de los mejores que hay, por ejemplo, que llega la familia al sofá y empiezan a bailar, y se desarma la escena atrás y vemos que hay un circo, hay bailarines, hay acróbatas y hasta elefantes atrás de la familia haciendo acrobacias. Ese debe ser uno de los mejores chistes del sofá que hay, pero tú ahora te toman un chiste del sofá y te lo alargan. Y puede ser muy gracioso a la primera, pero cuando empiezas a repetirlo, ya no. Exacto. Entonces, al fin y al cabo, a partir del 2000, lo que estábamos comentando, la decadencia y se empieza como... los Simpsons se empiezan como a separar mucho de la audiencia, del público, de la esencia, porque como tú lo decías muy bien durante el capítulo, el cambio de showrunners hace que no tengan la misma visión. Como decíamos, muchos de ellos nunca vieron la serie, nunca les importó tampoco, y aparte estaba también leyendo por ahí que decía que los primeros escritores se demoraban para hacer quizás un chiste, un capítulo, se demoraban 15 horas porque se preocupaban del guión, pero acá no. Los nuevos eran 8 horas y lo que salía. Eso es cierto. Bueno, decíamos que no vienen del mundo Simpson, no entienden la serie, no la entendieron como era originalmente. Además que lo que han hecho ha sido mirar mucho otras series similares. Ese es un factor. Muchos dicen, pero también existe Padre de Familia, y también existe American Dad. Bueno, todas las series que ha hecho Seth MacFarlane, que son todas más o menos lo mismo, un humor muy incorrecto, un humor que llega a ser molesto, llega a ser grosero, feo de ver en pantalla.
y han pescado muchas de esas series que originalmente surgen como respuesta a los Simpsons, han trasladado ese humor a los Simpsons, y es lo que lo hace, y eso ha dañado bastante la serie, porque los Simpsons tenían una huella, una marca, que se pierde cuando empiezan a meter cosas de otras series que surgen como respuesta, y respuesta mala además a los Simpsons. Es que lo que pasa es que muchas de esas series nacieron a partir de los Simpsons, porque también empezaron a hablar de temas que hablaron los Simpsons de forma irónica, de forma de tratar de criticar a la sociedad, pero de hecho muchas de esas series se basan en la estructura que tienen los Simpsons, pero les fue más o menos tan regular que los Simpsons empezaron a caer a ese mismo humor y a esa misma historia que tenían las series paralelas a los Simpsons. Cierto, y eso le ha hecho daño a la serie. Y curiosamente también otra cosa que ha incidido en la pérdida, digamos, del humor original de los Simpsons es que con el tiempo se convirtieron en el rostro de Fox, de la cadena que los emite en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que tuvieron que limpiarse mucho. Todo el humor negro, ese que los llevó a que el presidente George Bush, un presidente de la República de Estados Unidos, tuviera en su agenda, mira a qué nivel llegaron los Simpsons, que un presidente tuvo en su agenda hablar mal de los Simpsons porque los encontraba perniciosos para la cultura estadounidense. Obviamente, en un muy buen capítulo, los Simpsons se vengaron y dejaron muy mal parado a George Bush, padre. Cuando pasa eso es porque de verdad estás dejando un mensaje importante en el inconsciente colectivo. Todo eso se pierde cuando los Simpsons, además de todo lo que hemos comentado hasta ahora, pasan a ser el rostro, la serie principal de su canal, de Fox. Porque claro, tienen que dejar los chistes políticos, las bromas, digamos, las burlas a los presidentes tienen que dejarlas de lado, las burlas a la situación mundial tienen que dejarlas de lado, y se van por el lado del chiste fácil, que es el que ha hecho que le vaya muy bien, por ejemplo, a Family Guy, pero que te deja eso, una sensación amarga, porque dicen ya, no hay más chistes que homofóbicos, racistas, de mal gusto, y eso le ha hecho mucho daño a los Simpsons porque lo ha contaminado bastante. Claro, lo que decíamos, partió siendo una serie crítica a la sociedad y terminó siendo, o está terminando ser, una humor para niños. Un humor simple. Y un humor simple, que a mí no me molesta que sea un humor simple en realidad. Humor simple para niños hay, y no necesariamente es malo. Hay series animadas infantiles muy divertidas que, sin llegar a los extremos de relevancia filosófica, por así decirlo, que tenían los Simpsons, funcionan bien. Cartoon Network tiene una lote de series animadas que son realmente buenas, como Hora de Aventura, por ejemplo, o El Increíble Mundo de Gumball, que también son series muy graciosas para niños y de muy buena calidad. Los Simpsons han tratado de simplificar su humor, pero por el mal camino, de hacerlo el chiste fácil, el chiste visual y el chiste básico. Claro. Oye, hablamos de este salto que hizo los Simpsons en el capítulo de Skinner, y también lo hacía la comparación a otras series. Hacías que algunas series también gringas también les tocó hacer este salto, y hicimos el cambio, porque los Simpsons cambiaron en los Flanders, o mejor dicho con Skinner, pero otras series también lo tuvieron que hacer en Estados Unidos, y para tratar de salvar la serie y poder extenderla un poco más, porque sacaba las ideas. Y tú en la semana me dijiste un concepto que yo no conocía, que era el salto del tiburón. Sí, mira, como parece hablando del tema Simpson, bueno, no todo es culpa de la serie tampoco, también hay salido series animadas muy buenas, tanto netamente infantiles como las que hablaba recién, Hora de Aventura, Gumball, y también series para adultos bastante buenas, como Rick and Morty o BoJack Horseman, que tú las puedes ver en Netflix o en Adult Swim, en el caso de Rick and Morty, que son series realmente divertidas, series que son muy trabajadas en términos de guiones, que te dejan muchas cosas de que reflexionar, y han subido la vara, y los Simpsons no han tenido cómo llegar a esa vara, pese a que Rick and Morty hacen un cameo en una de las escenas del sofá, que debe ser una de las mejores escenas del sofá que han sacado en años los Simpsons, pero se han quedado ahí,
básicamente por la falta de ideas, de capacidad de hacer algo realmente rupturista con la serie. Yo creo que a los Simpsons le haría bien terminar, quedar en stand-by unos par de años y reinventarse. Si pensamos en la serie de anime, por ejemplo, en Dragon Ball, en Candy, en Supercampeones, ahí no tienen miedo de que los personajes crezcan, que Goku parte con 10 años de edad y llega, si contamos Dragon Ball GT, a ser abuelo. Exacto. Y aquí vemos todavía a Bart de 10 años, pese a que han pasado 30, y pese a que han tratado de ajustar la duración de la serie a la duración real, a la evolución real de la historia, no le da resultado. Y han salido para atrás. Sí, no, han salido para atrás y son y hasta el día de hoy van a intentar de mantenerlo, porque la Fox, como dijimos, tiene la autoría, más encima Disney, que compró la Fox, tienen el poder hasta el 2082, entonces hasta cuándo van a poder estirar el chicle de los Simpsons, no sabemos, y qué historia también van a aparecer en las cabezas de estos creadores, o mejor dicho, no que creadores, showrunners, escritores, porque no sabemos qué va a pasar. Si ya pasaron a ser Disney, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a estirarlo? Hay que pensar cómo va a meter mano Disney en los Simpsons. Eso todavía no vemos una temporada nueva de los Simpsons a cargo de Disney, y la verdad no sabemos para dónde va a tirar, si va a querer volver al humor antiguo o si va a tratar de hacerla más familiar. No se sabe aún, esto es muy nuevo todavía. Exacto. Oye, lo que te explicaba o lo que tú me explicabas durante la semana, este salto al tiburón, porque también lo hicieron los Simpsons, lo hicieron en varios capítulos, pero explícame esto, porque de verdad cuando me lo dijiste en la semana fue como, no lo conocía, y yo creo que mucha gente también no lo conoce. El salto al tiburón, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Mira, ya que estamos hablando de los Simpsons, hablemos un poco del tema de por qué las series se acaban. Ya que estamos pensando más o menos lo mismo. El salto del tiburón es se dice así cuando una serie ya llega un momento en que ya no da más. Mira, el salto del tiburón no es que es el minuto en que la serie al día siguiente pasa ese hecho y al día siguiente se acaba. No exactamente, pero es el momento en que una serie ha llegado, que puede estar en alza, pero es una cosa puntual que le pasa a una serie que pierde toda la gracia, o se desfigura la serie, o le sacaste lo que le hacía graciosa a esa serie desaparece de un día para otro. Este concepto viene de una serie que se llama Happy Days, de una sitcom de los 70s, que era sobre una familia de estadounidense de clase media de los años 50, y un personaje secundario que se llama Fonzie, que era el que se roba la serie, digamos, porque si bien es cierto, él no era el protagonista, pero toda la serie gira en torno a él. Él llega un momento en que está participando en un campeonato de surf, de esquí acuático, quiero decir, y tiene que hacer un salto mortal. Y justo cuando está haciendo este salto mortal, por debajo de él pasa un tiburón. ¿Qué pasó? Que la semana siguiente empezaron a caer los ratings de la serie, y la serie dejó de ser graciosa. No me explico cómo, pero ya la gente no veía Happy Days de la misma manera que antes de ese capítulo. Por eso este concepto quedó como saltar el tiburón. Es el minuto en que la serie pierde la gracia. Por alguna razón X. La pierde porque ya no se entiende la historia, no se entiende nada, o hay un cambio netamente de un personaje. La desconfiguración que tú decías durante el episodio de un personaje que puede ser querido y que al fin y al cabo en ese salto al tiburón lo desconfiguran tanto que ya de verdad no dan ganas de seguir viéndolo. Exacto. Mira, el salto al tiburón puede venir por una razón. La razón clásica es porque sale un actor o un personaje de la serie, que es, por poner un ejemplo, Charlie Sheen cuando sale de Two and a Half Men. Es el ejemplo más reciente que hay de salto al tiburón. Two and a Half Men, esta comedia sobre dos hermanos que tienen que ser obligados a compartir la casa. Uno que era Charlie Sheen, que es un flojo rematado, mujeriego, pero que tiene mucha plata como compositor de jingles, y su hermano que era Alan, que es este fracasado que se tiene que ir a vivir con su hijo a la casa de Charlie porque ya no tiene donde quedarse muerto. Cuando sale Charlie Sheen de la serie del año 2011, se nota el cambio, que era el personaje principal. Ya la temporada siguiente con Ashton Kutcher, si bien trataron de arreglarla de alguna manera,
no tuvo por dónde volver a tener la gracia de antes y terminamos viendo el fin de Two and a Half Men como al año o a los 2 años siguientes de que sale Charlie Sheen, porque la serie ya no va para más. Claro, pasa también lo mismo en Friends, porque tengo en la memoria un capítulo donde intentan hacer el romance entre Rachel y Joey, ahí para tratar de mantener a separado a Rachel y Ross, y la idea fue como, ¿Sí? duró como 2 capítulos y trataron, y mejor dijeron, mejor retrocedamos porque nos podemos meter en un lío. Claro, este es otra causal habitual de otro tipo de salto del tiburón, que es cuando meten una idea en la serie que no funciona, o está mal o puede que funcione pero está mal ejecutada, y te desarma la serie, desarma lo que estás contando. Lo que hablábamos hace un rato atrás con los Simpsons, por ejemplo, con el cambio de guionistas, que salen los que conocían la serie y entran otros que nada que ver con la serie y que cambian el tipo de historia, de humor que cuentan. Pero este salto del tiburón generalmente es la intención de cerrar la serie o tratar, o si lo haces bien, renuevas la serie con un aire fresco. Es un riesgo 50 y 50. Sí, claro. Mira, si nos ponemos a analizar por las razones por las que una serie puede terminar, repasemos un poco el fin de una serie. Yo tengo Prison Break, que es una serie que la primera y segunda temporada fueron espectaculares, pero la tercera vuelven a la historia original, que era meterlo nuevamente a una cárcel y que se traten de fugar. Claro, ahí tenemos un factor que afecta, digamos, el desarrollo de una serie, que es cuando una serie, como cualquier cosa en el mundo, termina por muerte natural, que esto pasa cuando su cuento la historia principal que tenía que contar ya se acabó, se dan cuenta que no vale la pena estirarla, y dicen, ya la gente llega hasta aquí nomás. Eso sin perjuicio que pueden salir spin-offs, o puede salir un reboot una década más tarde. No, simplemente la serie ya contó lo que tenía que contar y se acabó. Un ejemplo de eso es Breaking Bad, que es una serie que dura, este profesor que termina convertido en fabricante de anfetaminas con todos los líos que eso le trae consigo. Breaking Bad duró 7 temporadas más o menos y terminó cuando tenía que terminar y no la han retomado, salvo el spin-off que es Better Call Saul, que está en Netflix. Que es muy buena también. Listo. ¿Ah? Que es muy entretenida y muy buena. Sí. Y ahí claro, se agotó la historia principal, pero puedes seguir con otra y la calidad es la misma, no ha cambiado nada. Se terminó de contar Breaking Bad, terminó bien. Tenemos Better Call Saul, que también es una historia que independiente de la historia original, también sigue bastante bien. También está Juego de Tronos, cuando esta chiquilla Aira mata al Rey de la Noche, y de ahí no se sabía nada más que iban a hacer, es mejor terminar. Sí, claro. Bueno, otro caso de salto del tiburón, ahora que lo estoy pensando, es lo que pasó en House of Cards, cuando Kevin Spacey se ha involucrado en el escándalo de Harvey Weinstein y de las redes de pedofilia que circulan en Hollywood. Kevin Spacey que es el gran personaje de House of Cards, tiene que salir de la serie, tratan de continuar la serie sin él y no resultó por ningún lado cómo la podían continuar. Y tuvo que terminar también abruptamente, hay que decirlo. Sí, abruptamente. Oye, pero ahora, volviendo al tema principal de Los Simpsons, con este salto al tiburón, lo han hecho varias veces y lo conversamos, necesitarán continuar la serie, hacer un salto de tiburón nuevamente para tratar de enganchar a la gente nueva. ¿Por qué? Porque la gente que nació en el 86, vivió parte del 90, disfruta los capítulos anteriores, capítulos o temporadas del 1 al 8, lo que decíamos, a 9, 10 máximo, pero la gente que nació entre el 2000, que tiene recién 20 años, disfruta mucho los episodios del 2000 hacia adelante, que son temporadas que para la gente que nosotros no nos llama la atención, no nos gusta, y algunas veces hay hasta rechazos. Es que ese es el problema que tienen los Simpsons de no haber parado nunca. Que la gente que va descubriendo los Simpsons ahora, obvio que los va a encontrar sin haberlos conocido antes, obvio que los va a encontrar divertidos y va a defender los Simpsons de esta década. La gente que empezó a verlo en el 2000 va a gustarle los Simpsons de la década del 2000. La gente que los vio desde el principio va a gustar mucho los capítulos noventeros, pero los actuales no los va a disfrutar de la misma forma.
Y por eso no hay un punto, digamos, de cómo empieza que los Simpsons se han pegado varios saltos de tiburón ya a esta altura. No hay un punto en que decir, no, esta serie ya no va más porque tenemos que terminar la serie acá, porque igual va a ser alguien que diga, no, pero si nosotros vemos, pero si hay un porcentaje del público que disfruta los capítulos nuevos. Hay un personaje, claro, si los Simpsons sacan, no sé, 4 millones de espectadores viendo los Simpsons de las temporadas actuales, les va a dar lo mismo que los 4 millones que veían antes y que ya no la vieron más, la hayan dejado de ver, porque esos 4 millones que ya no la vieron se reemplazan por los 4 millones que la ven ahora. Y mientras tenga rating la serie, la van a seguir explotando y estirando, yo ya no sé cómo, hasta que de verdad ya no de más. Claro. Pero si hay una rotación, digamos, de público que ve, un público cautivo, digamos, de los Simpsons, es difícil que a la Fox o a Disney, en este caso, les diga, no, saben que ya no la vamos a hacer más porque no hay nadie viendo los Simpsons. Siempre va a haber alguien viéndola. Claro, y alguna gente también, la teoría de la película también fue, o la asume que también fue un salto de tiburón, y incluso dicen que la preparación de una segunda película de Los Simpsons también puede ser un salto de tiburón o la finalización de la serie, quién sabe. La finalización de la serie ya sería, yo como te decía un rato atrás, yo creo que debería terminar y quedar en stand-by un par de años y rediseñarse, reconstruirse la serie. Yo como te digo, yo no vería con malos ojos que reescribieran muchas cosas del guión, que Homero que Homero jubilara ya de la planta y tuviera vida su vida de jubilado, o que Bart y Lisa sean adultos o adolescentes, en este caso, y vivieran aventuras nuevas. A mí no me molestaría que pasara eso, pero tristemente se han quedado pegados, y cada vez que tratan de ajustar esa situación a la realidad actual, han fallado. Recordemos que de las primeras temporadas están los capítulos de flashbacks, que eran cuando Homero y Marge se conocen, nace Bart, nace Lisa, nace Maggie, pero resulta que, por ejemplo, que en esa época Homero y Marge, quiero decir, iban al colegio en los 70s, y después te hacen en los 2000 un capítulo en que Marge va a la universidad en el 90 y tantos. Y además aparte que ese capítulo no es tan bueno tampoco, y pese a que no está pidiendo, digamos, coherencia en una serie animada, pero un mínimo de concordancia con una cosa con otra. Y eso es lo que tratando de unir esos puntos es que la gente se pierde. En la evolución de los Simpsons no ha resultado porque la gente se pierde en la manera que han tenido que contar la historia. O sea, ¿cómo asocias que Bart nace en 1980, según las primeras temporadas, pero en el año 92 no existe Bart? ¿Cómo? No pido, digamos, que sea estrictamente realista, pero que tenga un poco más de coherencia también. Claro, que siga la historia como se está planteando desde el principio. Pancho, para ir cerrando el tema de los Simpsons, su decadencia y también este salto tiburón que conocimos durante el episodio, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar lo que tú dices, un cierre, un capítulo extendido y dejar descansar y que también vuelvan con el humor que era principal, que también era muy, muy bueno, muy entretenido. O sea, Estados Unidos tiene un presidente que les puede dar motivos para miles de chistes. Partamos por ahí. Pero no, yo creo que yo no miro mal que se acabe la serie, porque de verdad si la siguen estirando le están haciendo daño. Yo, como te digo, congelaría la serie unos años. Total, tienen 30 temporadas para atrás, pueden rellenar en 5 años perfectamente con eso. Y reinventaría la serie, lo haría crecer, lo haría cambiar a los personajes, sacaría algunos, introduciría personajes nuevos, pero trataría de darle un nuevo aire a los Simpsons, ponerlo en nuevas aventuras. Los Simpsons se puede ser una serie que se puede salvar porque el material es bueno de por sí solo, el material con que se trabaja, esta familia y su entorno pueden dar pie para historias muy buenas y para situaciones muy graciosas.
pero los que están haciéndola no tienen idea de qué es lo que pueden hacer con la serie. Se han llenado de ese recurso, por ejemplo, de los invitados famosos que tienen los Simpsons, que se ha vuelto en contra de ellos porque a la larga ha terminado siendo propaganda para el famoso, pero no para la serie. Por ejemplo, cuando sale Paul McCartney en la casa de Apu, uno decía, wow, está Paul McCartney en Los Simpsons, y se sorprendía. Hace años sale Lady Gaga en un capítulo de Los Simpsons, y con todo el respeto que me merece Lady Gaga, es uno de los peores de la serie porque es un videoclip de Lady Gaga, no es un capítulo de Los Simpsons. Y bueno, son cosas que otra idea que se ha agotado, ahí está. Por eso yo creo que sería bueno parar la serie un par de años, Bueno, unos pocos años para descansar, digamos, déjenla descansar. claro, bueno, y ahí dejamos también la invitación a la gente que nos deje su comentario en nuestras redes sociales, porque ya tenemos también YouTube, tenemos Instagram, también tenemos Facebook, así que nos pueden dejar mensajes. Y ahí digan si es que efectivamente tiene que cerrar sí o no la serie o continuar. Pero cada uno tiene sus gustos distintos. Pancho, para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo. Sí. Oye, así lo conversamos la semana y lo vimos. La película de que se viene para el 2021 por HBO. El Snyder Cut. Sí. Esto es un tema que deberíamos conversar en otro capítulo porque va a ser largo. Es a nivel de fandom. Yo lo espero. A mí, la verdad, Liga de la Justicia, la película me gustó harto. Debo estar en la minoría que la disfrutó y que la defiende, y no sentí necesaria la existencia del Snyder Cut. Ahora sí, si bien esta versión renovada, refilmada, con todos los cambios que la versión que Zack Snyder quería estrenar de la película antes que la Warner Bros. Y Joss Whedon metieran mano, yo creo que hay que verla igual, para salir de la duda. Sí, Si era muy distinta, si era mejor, si era peor. Yo creo que hay que verla. Sí, pero como te digo, a mí no, hasta ese día a mí no me iba ni me viene si existía o no. Si existe, bienvenida sea, habrá que verla. Bueno, ahí lo vamos a conversar y lo vamos a ver durante la semana. Pancho, fue un gusto, como siempre, estar aquí conversando, y este tema que también nos quedó dando bote de la semana pasada de Los Simpsons. ¿Nos escuchamos la próxima semana? Estamos atentos. Ahí visiten nuestras redes, visiten nuestros canales que son Spotify y son YouTube, y aporten porque es una serie de 30 años que le gusta, que a la gente le gusta mucho Los Simpsons, hay gente que los odia con toda su alma, así que es un tema de debate bastante interesante lo que puede pasar con ellos en el futuro. Pancho. Pongan atención, y nos escuchamos pronto. Exacto, cuídense, nos vemos, chau. Nos vemos. Aquí termina un nuevo episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.